Saludos Corillo, aquí empezamos con la sección 7.5 de Polar Carbon Halogen Bond. Y aquí en esta sección básicamente lo importante es saber que las reacciones más comunes de los alkyl halides van a ser las de sustitución, que van a ser estas que están aquí, y las de eliminación, que son la segunda que ven aquí. Entonces, cuando uno mezcla un alkyl halide con un nucleófilo, ocurren reacciones de sustitución nucleofílica. Y cuando tú mezclas ese mismo alkyl halide con una base Bronsted-Lowry, pues tú haces una reacción de eliminación. Importante notar que las bases Bronsted-Lowry van a aceptar protones, es decir, H+. Y los nucleófilos, que son bases de Lewis, básicamente el mismo nombre lo dice, núcleo y nucleophiles. Philes que le gusta y núcleo, estamos refiriéndonos al núcleo del átomo, es decir, en el núcleo del átomo tenemos protones y neutrones, pero en general la carga va a ser positiva en el núcleo y va a tener los electrones entonces en el exterior. Y philes que le gustan las cargas positivas, básicamente. ¿Y que le gustan las cargas positivas? Pues las cargas negativas. Se sienten atraídas a las cargas positivas. Entonces, aquí primero vamos a estar discutiendo básicamente the Polar Carbon Halogen Bond. Básicamente se refiere aquí, y esto representa un alkyl halide aquí, Rx. Vamos a tener X que representa un halogen que sabemos que va a ser flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, como estos átomos van a ser más electronegativos que carbono, va a alar, entre comillas, los electrones de ese carbono, formando ahí un dipolo, es decir, una separación de cargas, donde el halógeno va a quedar parcialmente negativo y el carbono que está atado a ese halógeno va a quedar parcialmente positivo, que lo va a hacer vulnerable a un ataque nucleofílico, pero ya vamos a entrar más en el mecanismo más adelante. Y aquí tenemos el alkyl halide y lo estamos mezclando con un nucleófilo, por lo tanto ocurre sustitución nucleofílica, en donde pues se sustituye el halogen por el nucleophile. Y aquí vemos como en los productos tenemos el nucleófilo donde estaba el halógeno, y aquí está el halógeno solito, y eso se conoce como un leaving group o un grupo saliente. Y cuando estamos hablando de reacciones de eliminación, también vamos a tener un alkyl halide, que es esto que está aquí, mezclándolo con una base, y se va a formar entonces un doble enlace, que es esto que está representado aquí. Entonces, el carbono que está directamente enlazado al halógeno se conoce como el carbono alfa, y todos los carbonos enlazados al carbono alfa se conocen como carbonos beta. Entonces, la base se va a llevar los hidrógenos de los carbonos beta, y también se va a ir el halogen, y se va a formar un enlace entre el carbono beta y el alfa. Vamos a entrar más específicamente en las reacciones de eliminación en el capítulo 8. Y aquí sencillamente un diagrama que nos discute un poquito sobre las propiedades físicas que habíamos hablado un poco en la sección 7.3, donde si miramos la columna de los halogens es flúor, cloro, bromo y yodo, y sabemos que el trend para tamaño en la tabla periódica, pues el tamaño aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Por lo tanto, al nosotros bajar esta columna de los halógenos, va aumentando en tamaño. Y por eso vemos que el flúor es el más chiquito, seguido por Cl, el bromo y después yodo, que es el más grande. Y sabemos que mientras mayor tamaño o size, pues va a ser más polarizable, es decir, va a ser más fácil hacer un dipolo, una separación de cargas en ese átomo. Y por lo tanto, como va a ser una molécula más polarizable, va a tener mayores fuerzas intermoleculares, intermolecular forces.
Y sabemos que las moléculas con mayores fuerzas intermoleculares van a tener mayor boiling point y melting point. So que si fuéramos a clasificar aquí estas moléculas de acuerdo a mayor a menor boiling point, pues el mayor sería este de acá y el menor sería el del flúor, que sería el número 4. El número 3 sería el número 2. Y aquí básicamente nos está representando el electron deficient site, que va a ser el carbono que está directamente enlazado al halógeno. Como vemos, el halógeno con la carga parcialmente negativa y el carbono que está directamente enlazado parcialmente positivo.